Hermanos, sean todos bienvenidos a Ministerio Agua de la Roca. Es un gusto tener otra oportunidad más de compartir una palabra, un corto mensaje con cada uno de ustedes. Hermanos, que Dios me los bendiga con bendiciones que vengan del cielo, que el Señor que la bendición del Señor abunde en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, que sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Hermanos, quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo número 37. Y yo le pido al Señor que abra tu corazón y que esta palabra llegue hasta lo más profundo, que tú la puedas recibir, que te dé esperanza, que te dé vida, que se abran las ventanas de los cielos y que tú puedas escuchar la voz de Dios en este día. En el nombre de Cristo Jesús, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ezequiel capítulo número 37, versículo número 1. Vamos a estar leyendo ahí varios versículos. Dice el versículo número 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aleluya, qué tremenda palabra esta, mi hermano. Mire, mi hermano, la mano de Jehová, dice el texto, la mano de Jehová vino sobre mí. Lo que Ezequiel está diciendo, que era el poder de Dios que estaba sobre de él. Aleluya. Y mi hermano, usted ha recibido el Espíritu de Dios. Usted también tiene el poder de profetizarle a los huesos secos, que cobren vida, que oigan palabra de Jehová. Dice, Ezequiel estaba en la presencia de Dios y recibe una palabra profética. Ezequiel pudo sentir el gran poder de Dios en esa palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Ezequiel tuvo una experiencia, una visión espiritual poderosa, mi hermano. Fue una visión muy poderosa y lo lleva a un valle, a un lugar que estaba lleno de huesos. Y eran muchísimos, dice, sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. No solamente estaban secos en gran manera, esos huesos estaban también muertos y estaban sin esperanza. Tenían años de estar muertos, tenían años de estar allí, estaban dispersos, dice también la palabra. Y yo creo que Dios está llamando a gente, a la iglesia, para hablarle a gente que llevan años pasando por situaciones que lo tienen extremadamente secos en este tiempo. Secos de esperanza, secos de sanidad, secos de Dios y de muchas otras cosas más. Y yo creo que Dios está preparando
hombres y mujeres con un propósito que los ha llenado del Espíritu Santo, porque hay un propósito en esta tierra. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo número 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis a bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Dios preparó al profeta Ezequiel para un propósito. Israel estaba desolado, Israel estaba muerto, Israel estaba seco espiritualmente, pero Dios levanta a un hombre que estuviera dispuestos a ir a un lugar donde lo que había eran huesos secos. No había esperanza. Y Dios le dice: vivirán. Dios le hace una pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Porque nosotros en nuestra humanidad no podemos hacer nada. Pero en el poder de Dios, cuando Dios te usa con una palabra profética, esa palabra profética tiene poder para darle vida a cualquier hueso que esté seco. Aleluya. Aleluya, pero hay que estar dispuesto a ir al lugar donde Dios te mande, al lugar de esos huesos secos. Pero Dios siempre tiene una palabra, Dios siempre tiene gente, hombres y mujeres que estén dispuestos a hablarle a un valle que está lleno de huesos secos. Porque la palabra de Dios es vida para los que la oyen y la creen. Porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Aleluya. Lo que Dios le mostró a Ezequiel en aquel valle fue soledad. Lo que Dios le mostró en aquel valle de huesos secos fue escasez y muerte espiritual. Había un cementerio. En el versículo número 3 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y dije: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No es Dios, porque Dios no es Dios de muerto. Dios es Dios de gente viva. Aleluya. Y es interesante porque Dios, cuando llamó a Ezequiel, no lo llamó como el gran profeta. Usted no necesita ningún título. Usted lo que necesita es el poder del Espíritu Santo y la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Usted no necesita títulos para ir a hablarle a los huesos secos. Dios le dijo: hijo de hombre. Le estaba recordando su humanidad, su debilidad, porque su poder, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque Él es el Dios todopoderoso. Aleluya. Lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel: te recuerdo que tú eres hombre y yo soy Dios, que todo lo que sucede en la tierra no es porque el hombre dice sí, no, es porque dice Dios, porque dice la palabra de Dios, porque tiene poder, tiene vida, tiene sanidad, tiene restauración, tiene perdón de pecados. Porque la palabra de Dios restaura, cambia el corazón del hombre. Aleluya. Versículo número 3 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Aleluya. Ezequiel reconoce su vanidad. Ezequiel reconoce su debilidad, pero reconoce el poder que hay en la palabra de Dios. Él le dijo: yo no lo sé. Tú lo sabes. Versículo número 4 dice: y me dijo entonces: profetiza, hombre, sobre estos huesos secos, y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué puede resucitar? ¿Qué puede resucitar? Lo único que puede dar vida es oír la palabra de Dios, no la de los hombres. Dice que la palabra de Dios, porque la palabra
es eficaz, es viva. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tienes que dejar que la palabra de Dios corra como ríos de agua viva por todo tu ser. Aleluya. En el versículo 4 dice, me dijo entonces profetiza sobre estos huesos secos y dile huesos secos, oíd palabra de Jehová. Cuando la palabra de Dios se predica, se profetiza, hay vida, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, es penetrante. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. La palabra de Dios trae resurrección a los muertos. Cuando Lázaro murió, Jesús fue a visitar a su familia y le dijo Jesús a Marta y a María, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero también al final de ese versículo te hace una pregunta. ¿Crees esto? Aleluya. Esto es para los que creen. Esta palabra es para los que creen. Lázaro había muerto, tenía 4 días de muerto, dice la palabra, que ya olía. Pero Jesús le había dicho a las hermanas de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Aleluya. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. La palabra de Dios también rompe cadenas. La palabra de Dios tiene poder para abrir las puertas de la cárcel, las ataduras. Las rompe, es la palabra de Dios. Aleluya. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. En el versículo número 7 dice, y profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y en el versículo número 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran manera. La palabra de Dios tiene poder. Todos nosotros una vez estuvimos muertos en gran manera, sin esperanza, como estos huesos secos. Pero cuando vino la palabra de Dios, todos nuestros huesos se juntaron uno con el otro. Y cuando vino Cristo y sopló aliento de vida sobre nosotros, fuimos restaurados, fuimos resucitados de entre los muertos. Porque la palabra de Dios restaura, transforma, cambia el corazón del hombre y te da vida. Aleluya. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida abundante, vida eterna. Aleluya. Dice el versículo 24 de Juan capítulo 5. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Gloria sean dadas al Rey Todopoderoso, porque así es la palabra de Dios. No retorna vacía, sino que es prosperada, para lo cual es enviada, anunciada, predicada. Y esta es la palabra que Dios está enviando hoy, que el que cree en ella sale de la muerte y recobra vida, sale del valle de los huesos secos y cobra vida y cobra esperanza. Y le envía el Espíritu Santo, que te va a guiar a toda verdad, que te va a revelar las cosas que habrán de venir, porque la palabra de Dios tiene poder. Si has perdido tu esperanza, que ya no hay remedio, si te encuentras en un valle de huesos secos, sin vida, sin esperanza, pues esta palabra, mi hermano, mi amigo que me escucha, esta palabra es para ti. Si tu matrimonio está en crisis, si tu vida espiritual se encuentra en un valle de huesos secos, pues hoy Dios quiere soplar aliento de vida sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, porque la palabra de Dios tiene poder para restaurar, para transformar y para darle vida a todos los que han perdido la esperanza. Y con esta palabra yo te dejo en el día de hoy. Que Dios te bendiga, que el Señor te colme de muchas bendiciones y que guardes esta palabra en tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús, yo le doy la gloria y yo le doy la honra a Él, porque Él es digno de toda adoración, porque Él es digno de darle honra, porque Él es el que tiene el poder. Nosotros somos solamente sus siervos. Gracias, mi Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Aleluya.